Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenido a una edición más de Reino y Gobierno. Las dos sesiones pasadas tuve invitados y por las próximas semanas creo que vamos a tener a otras personas que me van a estar acompañando. En esta sesión voy a contestar acerca de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que me mandaron de los temas que hemos hablado en las sesiones anteriores. También yo he mencionado cosas durante la enseñanza en la iglesia. Normalmente quiero no usar mucho de mi tiempo en las enseñanzas para hablar mucho de gobierno. Y quiero usar este tiempo, pero hay veces simplemente salen los temas o lo que sea y vamos hablándolos. Pero quiero empezar esta vez en 1 Timoteo capítulo 2 antes de contestar algunas de las preguntas. 1 Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es una casualidad que en el versículo 4 hable de salvación y en el versículo 1 nos diga que acerca de, o nos diga acerca de orar, o de un mandamiento de orar por los hombres. ¿Pero qué hombres? En el versículo 2 dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Si usted se fija entonces, en el versículo, como dije, no es una casualidad. Sin embargo, en el versículo 2 ahora, claramente nos dice, usa la palabra reyes. Sin embargo, tal vez no lo recuerdo, pero en el continente americano, todo el continente americano, al menos Canadá, que es una manera, no me acuerdo cómo se traduce en español, Commonwealth, es un Commonwealth de Inglaterra, etcétera. Pero normalmente aquí en los Estados Unidos, México y otros países, tenemos presidentes que se cambian cada 6 años en México, cada 4 años en los Estados Unidos, un congreso, etcétera, una república constitucional. Pero en el versículo 2, si me quedo con el versículo 2 y me ayudan con las otras versiones, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Usted tiene que ver cómo el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada, aquí mire esta versión, por la devoción a Dios y a la dignidad. Note entonces lo que dice aquí, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. La otra versión, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Entonces eso nos indica, este versículo nos indica que esto aplica a nuestros presidentes, gente que tenga que ver con el Congreso, porque un presidente aunque ahorita el que tenemos parece dictador, Joe Biden, el señor Biden, pero realmente no trabaja así. Órdenes ejecutivas están limitadas. Hay cierta discreción, sin embargo, Joe Biden cuando entró ha usado órdenes ejecutivas tras órdenes ejecutivas y la gente dice, y Joe Biden va a hacer esto, y Joe Biden va a hacer el otro, o hizo, o está haciendo. Y tiene que ver que tenemos un Congreso, tenemos 435 asientos en la Casa de Representantes y tenemos 100 asientos en el Senado. Sin embargo, el presidente pertenece a lo que es la rama ejecutiva nada más. Pero tenemos el área legislativa, que es el Congreso, donde las leyes se legislan. Entonces un presidente no puede nada más hacer órdenes ejecutivas y estarlas ejecutando, por decir así. Está limitado. Una orden ejecutiva puede ser removida por un Congreso. Entonces lo que está pasando es que ahorita los demócratas
que ahorita especialmente la facción izquierdista, que la mayoría del Partido Demócrata ahorita es izquierda, socialismo, comunismo, etcétera, son ideas totalmente. No, el Partido Demócrata no es el Partido Demócrata de hace cuando estaba Bill Clinton, por decir así. No es el mismo partido. No es el Partido Demócrata de hace 30 años. Nada que ver. Y gente, especialmente en las minorías como negros o hispanos, normalmente se quedaron con esa idea y siguen apoyando este partido en su mayoría. Es triste eso, porque debemos de usar un poco más la cabeza, el cerebro, y al mismo tiempo también debemos de verlo aquí con la palabra de Dios cuando estamos hablando de creyentes. Se iba a sorprender la cantidad de cristianos y de hecho la cantidad de pastores que votan demócrata o apoyan de una manera u otra al Partido Demócrata y apoyan todas las ideas izquierdistas. Es sorprendente, sorprendente. Literalmente es de una manera que te ibas a asustar, que ibas a decir, ¿dónde está la Biblia? Porque antes que nada, nosotros como creyentes debemos de ser eso, creyentes en la palabra y en Jesucristo. Y ciertas cosas que tenemos que vivir aquí en la tierra, porque aunque Pablo el apóstol dijo en Filipenses, en el capítulo 3, dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, también somos súbditos de este mundo natural. Vivimos en un planeta Tierra y vivimos en un país y vivimos en una sociedad y pertenecemos a una sociedad. No podemos guiarnos por lo que la sociedad dice. No podemos guiarnos exactamente por cada parte de la sociedad no podemos guiarnos por cada dictamen que los gobiernos terrenales y en la sociedad nos los digan. Pero cuando Pablo dijo esto, dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, note algo, porque aquí necesita revelación del Espíritu Santo, si no, no le va a entender. Note que aquí menciona de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si nos regresamos a donde estamos en Timoteo, en la primera Timoteo, el capítulo 2, voy a estar, antes de entrar a las preguntas y las respuestas, voy a hablar o quiero sacar unos puntos aquí, extraer unos puntos bien importantes. El versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 4. Los primeros 4 versículos de primera Timoteo 2, 1, 2, 3 y 4. Note entonces que cuando habla por todos los hombres ahí, luego nos especifica, en el versículo 2 nos especifica, Reina y Valera 60, nos especifica, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o en autoridad, o en una posición de autoridad. Las otras versiones que vimos también nos dicen que la palabra reyes y están en eminencia, por ejemplo, por los gobernantes y por todas las autoridades o gente que está en autoridad. Ahí indica gente en el gobierno. Déjame la versión que estaba, por favor, la anterior a esta. Y luego note que ahora nos envuelve a nosotros para que tengamos paz y tranquilidad. Vamos a explicar esto, clarificarlo. Cuando habla tengamos, nos incluye a todos nosotros. Está hablando, obvio, de una ciudadanía o de gente, ciudadanos o habitantes de una ciudad, de un estado, de un país. Aquí en los Estados Unidos tenemos la ciudad, sería Douglas. Y luego tenemos el condado. Y luego del condado tenemos el estado, el condado de Cochise en este caso. El estado de Arizona tiene varios condados, el condado de Cochise, el condado Pima, el condado de Pinal, el condado Maricopa, etc. Hay varios condados. Sin embargo, de ahí forma el estado. Después de los condados, cuando juntas todos los condados, forman los estados, ¿sí? Y en otros países se llaman de otras diferentes maneras a lo que aquí lo equivalente a los condados. No recuerdo en México cuál sería el equivalente, pero bueno, lo que sea. Mi punto es este. Si me dejas ese versículo ahí, que estoy poniendo junto unas piezas aquí para entender, ¿ves? Porque es así como funciona la fe. La fe va a funcionar mejor cuando fe la tienes que usar como si fuera una herramienta. No vas a usar un taladro o un serrucho eléctrico cuando tienes que usar un desarmador.
y o viceversa. Cuando tienes que usar un desarmador, usar un serrucho eléctrico, ¿verdad? Entonces, la fe tienes que usarla así a propósito, como si fuese una herramienta. No todas las herramientas entonces son iguales. Aquí, para poder ejercer fe y caminar por fe, Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Aquí viene esto. Y todo esto para contestar algunas preguntas, recuerde. ¿Cómo va a ser posible en el área de actuar? Porque lo que usted actúa, lo que yo actúo, es debido a lo que creemos. Y lo que creemos tiene que ver con nuestra manera de pensar. Entonces, si lo vamos reduciendo a la palabra de Dios y nos quedamos aquí con la Biblia, acuérdese una cosa, usted y yo, antes que nada, sin negar que somos también súbditos o nos sometemos en cierta manera a un mundo terrenal, nos vamos a someter y vamos a ser súbditos de ese mundo terrenal, siempre y cuando el gobierno terrenal y el mundo terrenal no nos dicte algo contrario a la palabra de Dios. Recuerde, si es que, mire, vaya un momento conmigo a Colosenses y en el capítulo 3, en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Lo que quiere decir, otra manera de entender este versículo es, si usted ha nacido de nuevo, si usted de verdad es un hijo o una hija de Dios, usted dice ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Bueno, si es que usted ha nacido de nuevo, si es que usted es un hijo o una hija de Dios. Si me ayudas con las otras versiones, por favor, en este mismo versículo o capítulo y versículo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, nuevo nacimiento, etc. Pongan la mira en las verdades del cielo, o tiene que ver en las verdades de la palabra de Dios, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo único que quieren decir estos versículos es, busca las cosas de Dios. En otras maneras, que nuestra manera de pensar, tu manera de pensar, mi manera de pensar, su manera de pensar, sea en línea con la palabra de Dios. Porque ahora somos hijos de Dios, somos guiados por la palabra de Dios. Pero Dios no lo va a imponer en usted, no lo va a obligar. A final de cuentas, usted tiene que tomar esa decisión de obedecer o de desobedecer. Esta vida se trata de escoger vida o escoger muerte. Si usted recuerda algo, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. En la primera a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice, y vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno miembros de ese cuerpo de Cristo en particular. ¿Sí? Si ves esto, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo entonces está aquí en el planeta Tierra. ¿Sí? Note. Si nos vamos a Efesios, es sorprendente cómo la religión nos puede volver a ignorantes. Y lo digo así porque hace años yo crecí, o no que crecí, quisiera decir que crecí. Pero de niño mi mamá me llevaba a ciertas iglesias, nunca nací de nuevo, la verdad, y alguna vez oí, los cristianos no nos debemos de meter en política. Después nací de nuevo y estuve en estas dos denominaciones pentecostales donde decían, los cristianos no debemos de hablar de política, ni meternos en la política, ni meternos en los asuntos de la tierra, ni nada de eso. Bueno, es curioso que la palabra de Dios nos indica otra cosa, diferente.
En Efesios, en el capítulo 1, pero estas cosas se han de discernir, me dijo el Señor, espiritualmente. No con la cabeza, no con razonamiento humano, sino espiritualmente. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El lenguaje en que en Reina y Valera 1960 tradujo esto, que es una tremenda versión, para mí es la mejor versión que hay. Nada más que usa un castellano muy propio, que lo deberíamos de usar todos, pero como no todos usamos un castellano tan propio, a veces gente no entiende, ni en su mismo idioma. El Reina y Valera es una tremenda versión, pura, original. El problema con las otras versiones, y no todas, uso ciertas versiones aquí como ustedes han visto, y no voy a decir que todas estas son versiones, pero tienes que verlas con mucho cuidado, porque hay unas versiones más modernas que ya han salido y que siguen saliendo, donde nada más están parafraseando. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Pierde el sentido, ya pierde la esencia, la unción de la palabra. Entonces, Reina y Valera es la mejor versión con todo esto. Sin embargo, hay veces, debido a que usa un castellano muy fino, por así llamarlo, muy puro, en ciertas ocasiones gente no entiende. Entonces tenemos que rebajarnos al vulgo y hablar y ver otras versiones más como habla la gente, por decir así. Entonces, el versículo 22, aquí dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta versión nos dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. En otras palabras, cuando dice y sometió, o sea, Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio, note, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo. Pues, ¿el cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Note que en el versículo 22 dice lo dio por cabeza. ¿Quién es cabeza? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús es la cabeza, nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Entonces, la cabeza está en el cielo y nosotros estamos aquí. Es sorprendente que si entonces el cuerpo no está bien conectado con la cabeza, iba a ser algo hasta aberrante en lo natural. Imagínense que usted vea mi cabeza irse para allá ahorita por la pantalla y mi cuerpo para allá. Se iba a sorprender, iba a decir, algo no está bien. No importa qué tan curioso se vea o qué se iba a ver un poco raro o raro totalmente, qué poco, algo raro. Vas a decir, alguno de ustedes pudiera decir, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, si ustedes vieran, por ejemplo, que por alguna razón yo tuviera que hacer esto, ven que mi cabeza y mi cuerpo giran igual, o se me tuviera que levantar de la silla, tal vez no voy a poner ese ejemplo, tal vez van a ver que me voy a salir del cuadro y desenfocar de las cámaras y todo eso, pero si yo hiciera esto, ustedes no iban a decir, oye, es que raro se ve. Tal vez iban a decir, pasó algo, sucedió algo, que el hermano Hughes se tuvo que levantar. Pero normalmente no iban a pensar más allá. Sin embargo, si ustedes vieran que yo hago esto, o simplemente aquí, y yo hago así, mi cuerpo agarra para allá y mi cabeza para allá, se iban a sorprender. Bueno, por eso entonces nos debemos de sorprender aquí cuando vemos gente en el cuerpo de Cristo apoyando todas estas aberraciones que los gobiernos terrenales hacen. Y hablando aquí de los Estados Unidos, que es donde está sentado mi ministerio, entonces lo que me estoy refiriendo es que desafortunadamente tenemos cristianos apoyando toda esta izquierda, iglesias enteras, pastores por cantidades y ministros apoyando la administración Biden. Muchos de ellos votaron por ellos, hicieron propaganda en sus redes sociales, etcétera. Cuando el mismo señor Biden, usted lo puede ver en el internet, de hecho algo que puedo reconocer de él es esto. Él es un presidente que, al igual que Donald Trump, cumplió sus promesas de campaña. Nada más que Donald Trump, independientemente de lo que usted piense de él, puede que no le ni caiga bien, pero eso es irrelevante a la hora de gobernar un país. Si es honesto, estoy hablando si usted es una persona honesta,
deje a un lado sus sentimientos, si le caía bien, que con lo que decía, los twitters, lo que a veces los comentarios que hacía, eso es irrelevante, créame, a la hora de gobernar. Pues si es honesto, va a ver que las pólizas del señor Trump son muchísimo mejor que las pólizas del señor Biden. No nomás desde la economía tenemos fronteras abiertas. Y si usted va a la Biblia, Dios fue el autor de las fronteras, no el hombre, no Donald Trump, no el Partido Republicano. Dios es el autor de las fronteras. Estudie bien su Biblia. Por eso le digo que es una aberración entonces que la cabeza diga una cosa, piense una cosa y el cuerpo de Cristo haga otra. O sea, algo no está bien. Algo no está bien. No sé por qué veo así ya algunos clics así apagando la televisión o algo así. Se incomoda la gente cuando dices la verdad. Pero es la verdad la que la va a hacer libre. Entonces, pero voy a continuar con esto antes y aquí es una de las preguntas que me hicieron, es ¿qué diferencia hace? Déjenme ver un momento. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia hace por quien vote o por quien no vote, o qué diferencia hace un partido uno de otro si nosotros somos cristianos y dependemos de Dios? Ya, en cierta manera, la parte que esta pregunta me hicieron, la pregunta que esta persona hizo, una parte, si usted oyó esto, si usted oyó la pregunta, ¿qué diferencia hace? Note, ¿por qué partido voto? La segunda parte de la pregunta es si es que de todas maneras yo soy cristiano y dependo de Dios. Es exactamente. Eso es algo muy cierto. Dependemos de Dios. Sin embargo, ¿qué diferencia hace por qué persona usted apoye, vote o porque a quién usted le dé propaganda? Porque un voto es uno, es una sola persona. Pero usted puede influenciar a 10 personas a que voten correctamente. Igual tiene que ser, acuérdese, si usted es objetivo y se queda con lo que estoy viendo aquí en la Biblia, tiene todo que ver. Por eso estoy enfatizando aquí línea tras línea, renglón tras renglón. Por eso normalmente es como enseño. A veces no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces, si me escucha con atención, es como enseño renglón tras renglón, línea por línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Estoy echando fundamentos todo el tiempo cuando estoy enseñando. Si usted se fija, entonces, me voy a regresar aquí. Note esto, la cabeza está en el cielo, el cuerpo está aquí. Si no obedecemos la cabeza, si la cabeza, aún el cuerpo natural, si hay personas que tienen problemas, su cerebro no está conectando, no está trabajando bien, y o el cuerpo no está recibiendo bien las señales que el cerebro manda, entonces hay problemas en un cuerpo físico, naturalmente hablando. Es lo mismo, pero tienes que verlo, tienes que discernirlo. Lo mismo pasa cómo va una nación. ¿Cómo es posible que una nación como los Estados Unidos, nada más como los Estados Unidos, que se dice una nación cristiana, aunque ya muchos están diciendo que no, o en su mayoría tengamos millones de cristianos, de gente cristiana, seguidores de Cristo, donde Cristo es el centro, desde gente en la Iglesia Católica hasta gente en las diferentes denominaciones protestantes? ¿Cómo es posible que esto no lo podamos entender? Algo no está bien. ¿Sabe qué ha pasado? Una de las cosas que ha pasado son malas enseñanzas en esta área de la política y del gobierno atrás de los púlpitos. Entonces, los púlpitos han tenido mucha culpa en esto. Y recuerde algo, no estoy juzgando, apuntándolos y mandándolos al infierno, ni diciendo que Dios ya no los ama. De ninguna manera, no es mi idea. Pero lo que yo estoy diciendo, si usted es honesto, deje sus sentidos por un lado, su ofensa y todo eso, déjelo por un lado. Sea objetivo nada más y reciba corrección de parte del Espíritu de Dios. Véalo a la luz de la Biblia. Si es honesto, usted se puede dar cuenta entonces que si la Biblia dice, note, estoy citando la Biblia, estoy citando la palabra de Dios. Me han acusado que hay veces doy demasiada Biblia. ¿Cómo da Biblia, hermano Hughes? Estoy dando Biblia, a muchos cristianos ya les anda. Ni siquiera pueden alinear su vida con la palabra de Dios. ¿Qué sería si nada más les doy ideas mías?
Porque aquí no se trata de mis ideas. Pues es que usted, hermano Hughes, es de la derecha, es derechista y es conservador, ultra conservador, debo decir. Es cierto. Sin embargo, mis ideas de la derecha y conservadoras las tengo basadas en la palabra de Dios. O sea, son debido a algo y es debido a la palabra de Dios. No son ideas propias mías. Tienen que ver con la palabra de Dios. Y creo que cada creyente, sin temor a equivocarme, cada creyente, todo lo que pensamos y creemos debería de estar basado en la palabra de Dios. Esto es lo que debería de regir nuestra vida. El Espíritu Santo nos rige a través de la palabra escrita. Nos salimos de la palabra escrita, el Espíritu Santo está limitado. No nos va a poder guiar como debe de ser. Esa es una verdad. No, nos guste o no, eso es una verdad. Entonces, la pregunta es muy buena y entonces creo que la respuesta también debe de ser buena la respuesta. Me he tardado porque estoy echando sus fundamentos, porque se iba usted a sorprender que tengo años hablando de estos temas. Y la oposición, no de la gente, es el diablo. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Es más bien Satanás el que pone esas ideas, ofensa, ceguera espiritual. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, y menciona toda la cadena de mando del diablo ahí. Luego después, dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, que el Dios, hablando de Satanás con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y va a cegar el entendimiento. Y puede ser de personas del mundo como puede ser de personas en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué diferencia hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por quién vote? ¿Por quién no vote? ¿Por qué apoye? Si de todas maneras usted es cristiano y depende de Dios. Bueno, si depende de Dios, entonces usted debe entender que también usted depende de Dios, pero la cabeza depende de usted. Es un trabajo en unión. Porque si usted no obedece, la cabeza está diciendo algo aquí con su palabra, que es Cristo. Pero nosotros estamos haciendo otra cosa. Pensamos de otra manera, por lo que las redes sociales dicen, por los canales de izquierda dicen. Aún también en algunos canales de derecha y ciertas personalidades de la derecha que yo respeto, tengo que tener cuidado cuando los oigo porque se van para el lado fatalista también. El lado fatal. Y no puedo caminar por ellos, pero puedo alinearme más, entiendo lo que dicen, porque está más aquí en la palabra de Dios. Lo que usted oye es, ¿dónde está en la palabra de Dios? Si no sabe, entonces no debería de tomar ni partido por nadie de ellos. Investigue dónde está en la palabra de Dios. Vea las cosas como ellos las operan, porque la mayoría de todos nuestros gobernantes están siendo utilizados por Satanás. Y dicen unas cosas que hasta necesitas más fe para creer lo que ellos dicen que para creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces hace mucha diferencia. Me voy a regresar a Timoteo ahora. Tal vez este no es un mensaje de hupi dupi donde estoy predicando, gritando, escupiendo, profetizando o algo así, como a veces pasa, pero es muy interesante. Si le gusta el estudio de la palabra, si usted es discípulo de la palabra, es interesante entender esto y conectar todos estos puntos aquí con la Biblia. Note que en el versículo 1 y 2, entonces, 1 Timoteo 2, 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Note que en el versículo 2, me voy a centrar en el 2 otra vez. Verso 2, por favor. Note, ¿me ayudas con la otra versión después de esa? Ahí está. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y luego, para que tengamos, ¿quién? Nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabe que es el cuerpo de Cristo? Bueno, incluiría, para que tengamos nosotros, incluiría también la sociedad. Somos parte de una sociedad.
Vivimos en una ciudad, en algún pueblo, en algún poblado, en algún condado. Somos partes integrantes de esa sociedad. Sin embargo, gloria a Dios. Qué inoportunos estos anuncios. Aleluya. Ok. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Amén. Gloria a Dios. Descargue completamente la aplicación de Ministerios Palabra de Fe. Y de hecho la puede compartir una vez que usted la descarga completamente gratis en Google Play, en App Store, donde usted, si usted tiene un teléfono iPhone, es en el App Store, claro. Y si es otro teléfono, es en el Google Play. Completamente gratis y la puede compartir a alguien más. La puede compartir por medio de mensaje y por medio de WhatsApp, y hay otros medios ahí. Usted podría ayudarnos a llevar la palabra a diferentes lugares de esa manera. También, nuestra gente, hablando del cuerpo de Cristo y hablando de la hispanidad, y cualquier persona pero hablando de la hispanidad aquí en los Estados Unidos, todo el continente americano, el enemigo más grande que tiene no es el diablo. Se llama falta de conocimiento, la cual el diablo aprovecha. Pero tenemos falta de conocimiento. Perdón. Isaías y Oseas hablaron de eso. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sin embargo, tenemos el antídoto
se llama la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar y nos va a cambiar nuestra manera de pensar. En Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 2, habla y nos dice de cómo tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Que no te conformes, no te amoldes. Literalmente esta palabra conformar vendría siendo así de la palabra amoldar, para dar una idea más clara. No sé cuántos de ustedes jugaron con plastilina cuando eran niños y podíamos poner la mano así. Y lo quitábamos la mano y quedaba el molde. Literalmente es lo que quiere decir esa palabra del griego. Dice, sino que te transformes por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra transformar viene del griego metamorfo, donde obtenemos la palabra metamorfosis. Literalmente, si tradujéramos la palabra metamorfo al español, una traducción traducción del griego al español sería un proceso por el cual un nuevo ser se va desarrollando. Sin embargo, nuestro espíritu es perfecto. Nuestro espíritu está desarrollado, sin embargo, no nuestra mente, no nuestra alma. En el alma está mente, voluntad, emociones, intelecto, es donde están nuestras ideas, etc. Principalmente decimos que el alma está compuesta de mente, voluntad y emociones. Y es primordial. Sin embargo, nuestra mente, nuestra alma tiene más cosas que están relacionadas. Por ejemplo, en la mente tenemos el intelecto, las ideas, los recuerdos, etcétera. Nuestra conciencia, el hombre subconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil, no difícil, pero iba a tardar más tiempo en explicar. Sin embargo, voy a continuar donde estamos, porque apenas he contestado una pregunta y quiero avanzar en estos minutos que me quedan. Note, entonces, estábamos en el versículo 2, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Sin embargo, les pedí que me pusieran la versión que tenemos aparte de esta, la siguiente versión. Dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Note entonces que de repente en el mismo versículo el Espíritu Santo injerta dos cosas. Primeramente, especialmente por los gobernantes y las autoridades, pero luego nos dice la razón. No es necesariamente por ellos como personas, aunque pudiéramos orar. La Biblia dice orar unos por los otros, pero nos dice para o podemos decir así, debido a o para o el propósito, con el propósito de que tengamos paz y tranquilidad. ¿Quién? Nosotros. Nos podemos incluir nosotros como sociedad. Sin embargo, está hablando más específicamente, porque los otros versículos nos lo revelan, más específicamente que tengamos paz y tranquilidad. Nosotros, los del cuerpo de Cristo. En el mismo versículo dice, y llevemos una vida piadosa y digna. El mundo no vive una vida piadosa. El mundo vive una vida de impiedad. De ahí viene que la Biblia le llama al mundano o al mundo impío, que practican impiedad. Contrario a nosotros, la Biblia viene de la palabra una vida piadosa. ¿Sí? Es interesante. Ponme otra vez el versículo. Mi pastor decía, este versículo tiene bastante carne que roer ahí. Que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Mira el 3, versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. 4, verso 4. Pues Él quiere que todos sean salvos. ¿Ve? Aquí viene entonces. Esto indica, y se lo voy a decir así, cuando tenemos países y gobiernos comunistas e izquierdistas, lo primero, o una de las cosas que hace primero la izquierda, es irse en contra de la iglesia. Acuérdense, no son las personas, es el diablo a través de ellos. Y si tenemos gobernantes impíos, nos van a poner trabas para predicar el evangelio.
Ve países como China comunistas. Iglesias han sido destruidas, derribadas con tractores, con bulldozers, con máquinas. Pastores están en la cárcel, otros están desaparecidos y en otras naciones. La iglesia está vulnerable debido a los gobernantes. Porque no se va a castigar a esa gente, a esos malhechores. No se va a hacer. Lo vimos aquí en el COVID. Durante el COVID, los estados donde había más presencia de los demócratas, como California, con el señor Gavin Newsom, un izquierdista, ultra izquierda, Nueva York, hubo iglesias que hasta el día de hoy ya no volvieron a abrir. Muchas se cerraron, otras ya no volvieron a su capacidad. ¿Por qué? Porque la gente fueron a otras iglesias, se conformaron ya nada más con ver por internet, etcétera. Es la moda ahora. Pero a ellos, si hubieran abierto sus iglesias, se hubieran metido en problemas. Un pastor, que curiosamente, este es un señor ya mayor, muy famoso aquí en los Estados Unidos, muy famoso, siempre ha sido crítico del mensaje de fe, ha escrito libros en contra escribió libros en contra de mis padres espirituales, ha ido en contra del movimiento de fe. Sin embargo, yo lo respeto porque es un hombre de Dios, tiene una doctrina un poco equivocada en muchas áreas, sin embargo es un hombre de Dios. Pero se mantuvo firme y hasta hubo pleito literalmente legal entre la iglesia de él y el condado de Los Ángeles. Porque él fue de los que creo que cerró nada más por unas semanas, volvió a abrir, el gobierno de California se vino en contra de él, hubo demandas y al final él ganó, gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos estar en desacuerdo en doctrinas y puede haber gente que me critique a mí personalmente y me raje y me haga. Sin embargo, voy a respetar a ese hombre o esa mujer de Dios cuando se mantiene firme y resiste estas tiranías del gobierno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué están esas gentes? Porque usted, algunos cristianos, muchos, pusieron esos gobernantes. Porque ellos les dijeron que les iban a dar esto, los iban a ayudar con esto otro. Y ese es el asunto. El gobierno no está para mantenernos. Contrario a lo que... ¿Por qué? Porque es el sistema babilónico. Y nosotros debemos de salir de ese sistema. Un sistema producido en confusión y en temor y en control. El que te mantiene te controla, decía mi pastor. Entonces el gobierno lo que quiere es convertirse en tu Dios. Él te da becas, te manda dinero cada mes, te va a dar seguro médico, todo completo, te va a pagar la casa, te va a pagar la escuela, te va a pagar esto, y ¿sabes qué? Pues, hey, te va a comprar. Es lo que pasa con mucha gente. Desafortunadamente, como dije, el mundo así vive, pero no, nosotros los creyentes no deberíamos de vivir así. Nosotros no deberíamos de pensar así. Debemos de tener un gobierno, porque si no tenemos un gobierno, entonces, hablando terrenalmente hablando, entonces tenemos anarquía. Y eso no es nada bueno. Un estado anárquico donde no hay leyes de nada. Con todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, es una desgracia lo que está pasando. Esta administración ha sido la peor administración en la historia de los Estados Unidos. Yo recuerdo que era el mes de marzo, el día 3 de marzo. Si usted tiene ahí un calendario, a ver, ahí, ayúdame en multimedia, por favor, el equipo de multimedia. Tiene que ser un día miércoles del 2021, hace 2 años ya. 3 de marzo del 2021. Era un día miércoles, gracias. ¿Por qué lo sé? Porque estaba orando por esta nueva administración. El señor Biden había tomado posesión en enero del 2021. No tenía ni 2 meses. Y el Espíritu de Dios me dijo, la administración de Joe Biden
será la peor administración, él será el peor presidente en la historia de los Estados Unidos. Satanás va a hacer más daño a través de la administración de Biden que lo que hizo, o sea, hablando de Satanás, el daño que hizo en los 2 periodos de gobiernos de Barack Obama. Ven que si lo hemos visto, que si lo hemos visto. No se me olvida esa advertencia del Señor. Y lo que ha pasado es que tenemos cristianos emocionados con esto. Y si usted se fija, habla aquí de el cual quiere que todos los hombres sean salvos, versículo 4, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando estamos apoyando ese tipo de gobiernos, estamos siendo copartícipes con Satanás. Porque pudiera llegar, esto no vamos a ponernos tampoco alarmistas, ni asustarnos, ni nada, pero pudiera llegar como nadie va a pensar, por ejemplo, que hace años en China, misioneros y gente predicando en las iglesias, en las ciudades, hay iglesias, luego después bajo túneles y todo eso, pero todo eso empezó por la persecución. Y hay naciones donde todavía la Biblia la tienes que la meten a esas naciones como si fuera contrabando, porque es ilegal. Hay naciones como Irán y otras naciones donde te matan, Corea del Norte, te matan por si eres cristiano, te encarcelan y hay persecución. Pero ¿cómo empezó esto? Claro, esto no empezó ahora en estos últimos años. Esto ha sido a través de bastantes años hacia atrás. La iglesia ha sido negligente. El cuerpo de Cristo, los púlpitos, no todos, pero una gran mayoría. Los cristianos no entienden esto, no lo relacionan. Por años oí, no nos debemos de meter en política. Nada más la iglesia debe de orar. Ya la Biblia dice en Santiago capítulo 2, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces, queriendo decir, gracias, está muerta completamente. Y hay otro versículo, creo que es el verso, en el mismo capítulo 2, el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, que yo puedo ver esto y nada más estar orando y orando y orando, aunque aquí dice que debemos de orar, pero también no puedes agarrar un versículo y hacer una doctrina, tienes que agarrar varios y juntarlos y ver la idea de Dios. Porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador. Por ejemplo, hay países en Europa donde ya la iglesia está bien limitada en lo que va a hablar. Canadá, aquí en el continente americano. Los pastores están limitados en los que van a predicar, en lo que van a predicar. Los están viendo ahora por la internet. Hablas en contra de algo que dices que el homosexualismo es pecado, que el casarse 2 hombres o 2 mujeres es aberración. Pronto van a ir por ti. Y pudiéramos llegar a esta nación igual. Y nos van a acusar de hate speech, un discurso de odio, si decimos el matrimonio entre personas del mismo sexo es aberración. En las escuelas aquí en los Estados Unidos, ya escuelas padres están batallando porque las escuelas, el gobierno federal, nos quieren controlar y quieren decir a los padres, bueno, no a los míos, yo los saqué de ese sistema hace años, pero los maestros, en lugar de enseñar historia, matemáticas, inglés, gramática, etcétera, no, ellos están enseñando política. Jovencitos de aquí en la iglesia me han dicho que algunos de sus maestros todavía están hablando en contra de Donald Trump, en contra de esto. No deberían ellos hablar. Usted, si es maestro, no debería hablar de esas cosas. Algunos de ustedes que se ofenden por esto me van a decir, ¿cómo usted está hablando de eso? Yo soy un ministro con llamado, mandato de Dios, un ministro ordenado, un ministro licenciado para hacer esto, con licencia para predicar el evangelio, y esto es parte del evangelio. Pero usted, si es maestro, usted no debería estar hablando de eso en las escuelas. Usted debería enseñar el currículum de las escuelas.
Y usted lo iba a ver porque hasta en el TokTok y en el TakTak y en todas esas cosas y en las redes sociales y todo eso está infestado de muchos maestros. Entonces ve la diferencia cuando usted vota por esas personas. Es independiente quién sea el candidato. Si Mickey Mouse fuera el candidato por el Partido Republicano, ahora usted no crea que estoy aquí defendiendo a los republicanos, porque hay muchos de ellos no han hecho buen trabajo, son republicanos del establecimiento, nada más es pura política, no les interesa esta nación. Tenemos republicanos ahorita en el Congreso, en la Casa de Representantes, que tenemos mayoría, apoyando esta guerra de Rusia y apoyando a Ucrania, mandando billones de dólares a Ucrania. Cuando necesitamos esos billones de dólares aquí, necesitamos asegurar las fronteras, necesitamos contratar más Border Patrol, más policías en las ciudades donde gobiernan los demócratas, tenemos más crimen. ¿Y qué pasa? Esto es lo que sucede. Los pastores no quieren hablar esto. Tenemos pastores que no quieren hablar en contra del aborto. Entonces tiene mucho que ver. No estoy diciendo con esto que debemos de poner la mirada 100% y confiar en el gobierno. Bueno, es muy sencillo. La Biblia dice en Jeremías el Señor dijo así: maldito el varón que confiare en otro varón. Oh, es interesante. Es interesante. Porque cuando el Señor habló esto, ¿de qué se supone cuando hablamos de confianza? Hay que calificar esa palabra de confiar. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, carne, hablando de un humano, por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Oh, ahí está la diferencia. Ciertamente tenemos que tener cuidado de no poner nuestra mirada, pero sí tenemos que reconocer que Dios usa personas, así como Dios usa a un ministro en cualquier categoría, a cualquier persona. Dios usa los ministerios de ayudas, los ministros de ayudas en las iglesias locales, los ministros de alabanza. Ahorita tengo gente que me está ayudando aquí. Si viera que hay cámaras, hay 2 cámaras, hay un monitor, hay una pantalla grande, hay un reloj que me está marcando el tiempo, hay luces, hay cables, hay tripiés, hay un sinfín de aparatos aquí que yo no sé ni cómo usarlos. Tiene que reconocer entonces que así como Dios usa personas en las iglesias, Dios usa personas en los gobiernos. Si usted espera que el candidato o la persona sea perfecto, Dios nunca ha usado a nadie perfecto. No iba a usar a nadie. Pero así como hay llamados entre los 5 dones ministeriales, entre los dones del Padre, entre los ministerios de ayudas, gente fueron llamados a servir en una iglesia, a ayudar, etc. Hay gente que fue llamado a la política. Y hay veces, la política es algo asqueroso realmente. Vienen las primarias y gente se va a hacer pedazos. Vienen las primarias para quién va a correr para presidente por el Partido Republicano, y van a salir varios, entre ellos el señor Trump otra vez, y va a haber palabras y va a haber cosas. No es lo mejor, ya lo sé. No es ni Biblia, por eso yo mejor predico esto, no andar en eso. Pero sin embargo, es parte de la política, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ni un gobierno terrenal es lo más perfecto aquí. Ningún gobierno terrenal. Solamente el gobierno del Señor Jesucristo. El reino de Dios es lo único perfecto y completo. Ningún gobierno aquí en sí mismo es perfecto. Ahora, si comparamos, entonces tienes que comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Si comparamos el reino de Dios, que es un gobierno, que es el sistema de Dios, con el gobierno terrenal, el gobierno de la tierra, no tiene comparación. El reino de Dios es lo mejor que hay. Si comparamos naranjas con manzanas. Pero ahora si comparamos naranjas con naranjas nada más, o manzanas con manzanas, podemos ver que ciertos gobiernos terrenales son mejor que otros gobiernos terrenales en la misma tierra. Dicho de otra manera, hay sistemas en las naciones que son mejores que otros sistemas en otras naciones o en otros países. ¿Ya? Definitivamente.
Los Estados Unidos por muchos años han sido un mejor sistema. ¿Es lo más perfecto? No, no es lo más perfecto. Nunca ha sido. Pero en comparación de otras naciones, el sistema de los Estados Unidos ha sido mejor. Por eso hay países que han querido imitar el sistema de gobierno, una república constitucional. No todos lo tienen, pero aún así con todo esto, la economía de los Estados Unidos por muchos años, ahorita está tambaleando, pero por muchos años ha sido la mejor economía, el dólar ha sido la moneda que mueve todo el comercio, se ha debilitado, etcétera. Exactamente, porque tenemos gobernantes corruptos, ineptos nada más que decir no aptos. No, suena feo, pero no estoy maldiciéndolo tampoco. Oro por el señor Biden, aunque usted no lo crea. Es difícil a veces, pero lo hago en fe porque aquí dice. Pero no está oyendo. No está oyendo. Se nota, ¿verdad? Y no nomás es él nada más es una marioneta del Partido Demócrata, de los demócratas. Eso es una verdad. Man. Créame que hago esto por mandato del Señor. Normalmente no lo hiciera. Porque sé que esto no agrada a los oídos de muchas personas. Pero hay otros oídos que sí. Me voy a enfocar en los que sí. Porque son los que van a aprender. Porque no porque usted sea hispano, tenga el cabello oscuro, la piel oscura o cualquier tono de piel o pigmentación y hable español y sea hispano y lo catalogue en la izquierda como brown people. Gente café o people of color, gente de color y todos esos rollos. Todos somos gente de color, diferentes pigmentaciones, diferentes grupos étnicos, una raza nada más, la raza humana, diferentes grupos étnicos. Unos más puros, otros más cruzados como su servidor, así. Pero así es esto. Pero ¿qué crees? Dios ama a todas las naciones. Dios se agrada de aquellos que caminamos por fe. Fe agrada a Dios, no se le olvide. Y esto es parte de caminar por fe. Debemos de ser personas íntegras. Entonces, ¿cómo afecta? Afecta mucho. Afecta mucho cómo que usted promueva y que no promueva. Olvídese de la. Imagínese nada más, algunos dicen, no, señor, por favor, pero que volviera a quedar el señor Trump por el Partido Republicano, de todos los que van a correr. Otros dicen, oh, DeSantis. Bueno, el que sea. Si queda Mickey Mouse, entonces hay que apoyar a Mickey Mouse. Pues no puedes apoyar otra vez la candidatura del señor Biden o quien corra por el Partido Demócrata. Él puede seguir otro, aquí en los Estados Unidos, tiene derecho a tener otro tiempo de 4 años. Sin embargo, no es lo mejor, su mente, sus facultades cognitivas no están bien. No podemos tener líderes así. Y aparte que él ha sido una marioneta del Partido Demócrata. Es una verdad, es una verdad. Lo digo con todo el respeto y en amor. Mi corazón no odia a nadie. Pero vamos a suponer que sale el señor Trump. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer algunos de ustedes cristianos? ¿Van a maldecir, no van a votar por él o no lo van a apoyar? Y entonces automáticamente vas a votar por la otra persona. Y cuando dices, no voy a votar por nadie, estás dejando que alguien más vote. Es irrelevante, como dije. Aquí no estoy hablando de personalidades, no estoy hablando de la personalidad del señor Biden. Estoy hablando de que sus corazones están endurecidos y no ven por el bien de la nación y pudiera llegar a afectar esto al cuerpo de Cristo. Amén. Grupos de la izquierda se fueron en contra de centros que estaban en contra del aborto, de lugares donde atienden a las mujeres, donde les animan a no abortar, etcétera. Se fueron en contra de ellas, grafitis en las paredes, hicieron daño a las oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos generaciones así. Y vemos en las escuelas ahora están indoctrinando, especialmente en las preparatorias, high school. ¿Por qué? Porque esos jovencitos, una vez que gradúen, normalmente gradúan de 18 años, legalmente ya son adultos, ya pueden votar y están cambiando el curso de la nación. Por eso está recibiendo tanta gente ilegal de otras partes. No dije que todos, pero hoy en día es una gran mayoría. Antes, hace muchos años atrás, la gran mayoría de la gente que venía a los Estados Unidos venía por cuestiones financieras, económicas, de trabajo, etcétera, empezar una nueva vida. Hoy en día la sociedad está pervertida, es una verdad, porque no hay
el corazón del hombre ha cambiado. Pero déjeme explicar ahí en Jeremías 17, en el versículo 5, por favor, antes de ya cerrar. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, si usted aplica eso, ¿a qué se refiere? Bueno, tiene que haber un nivel de confianza entre nosotros. Yo tengo que poner mi confianza hasta un punto en personas que están aquí, que me ayudan, en personas que trabajan aquí, en personas que tienen algún cargo, algún departamento dentro de la iglesia. Tengo que confiar en su palabra, ¿qué no? Entonces, en un punto tenemos que ejercer confianza en las personas. Lo que este versículo está diciendo y está especificando, ponme el versículo otra vez, note lo que dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta. En otras palabras, cuando pones tu confianza 100% en un hombre, en un gobierno, en un sistema de gobierno. Como dije, ciertamente hay mejores sistemas de gobierno, sin embargo no podemos poner la mirada. Ponme las otras versiones. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Exactamente, en su propia fuerza. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana. Ahí está, ¿ves? Cuando todo tu apoyo es en la fuerza humana. Este versículo no nos dice que no confiemos. Está hablando cuando confiamos 100% en un gobierno. Yo no estoy hablando de poner la mirada 100% en un gobierno. Yo nunca he estado hablando de poner la mirada 100% en el Partido Republicano, 100% la mirada en Donald Trump. Porque son hombres. Son gente. No estoy diciendo eso. Sin embargo, ¿te acuerdas que dije? Comparar naranjas con naranjas. No compares naranjas con manzanas. No está bien. Pero sí puedes comparar naranjas con naranjas o manzanas con manzanas. Dentro de la categoría de manzanas, hay manzanas que tal vez son más jugosas, más nutritivas, etcétera, tienen un mejor aspecto. Entonces hay que comparar manzanas con manzanas. Entonces si comparamos manzanas con manzanas o naranjas con naranjas, definitivamente se ve. Ve como en mi negocio con animales, con ganado menor, cabras y borregos. Vimos el precio de la pastura, del zacate, el precio de los insumos, el diésel subir, el precio de la pastura, aún de la semilla para sembrar la tierra y otras cosas. Y vimos un menor número de ganancia en la venta de los animales que cuando estuvo el señor Trump. Gran diferencia. En el sector ganadero, en el sector de agricultura, en general el sector agropecuario, como en cualquier otro sector de la economía. Es una verdad. Ahora, ¿qué cree? Yo estoy en fe, soy un hombre de fe, predico fe. Aleluya. Fe agrada a Dios. Sigo en esto, sigo en ese negocio de los animales, sigo creyendo a Dios, Dios es mi fuente, sigo ejecutando las leyes de la siembra y la cosecha. Amén. Gloria a Dios. Bien, si esto fue de bendición para cada uno de ustedes, si ha sido de bendición, no sé, no me fijé si pusieron los Lord Thirst y todo eso que ponen de las redes sociales, y no sé qué tanto tiempo lo están poniendo ahora o no, ni puse mucha atención. Pero si por alguna razón no los pusieron tanto como otras veces o no lo estaban anunciando, usted puede buscarnos, puede ver esto en el canal de YouTube, puede también vernos en las otras redes sociales. Estamos en TokTok. Sin embargo, si por mí, si el gobierno lo quita, mejor. Pero algunas personas nos dicen hasta de malas palabras ahí, son mundanos, son hijos del diablo, hay que perdonarlos. Ese juicio se les va a regresar a ellos, no importa. Pero también estamos en otras plataformas y usted nos puede ver o puede, y también se puede inscribir a nuestro correo electrónico. Porque ahí, si por alguna razón nada más se va a pasar en una plataforma, se le va a informar o algo, etcétera, y puede ver noticias, vínculos para transmisiones, eventos, blogs y muchas cosas más. Y es más fácil, creo, por el correo electrónico, aunque puede ver también las otras plataformas, porque no todo se pasa. Por ejemplo, como esto creo que nada más se pasa por la plataforma de YouTube, pudiera pasarse también por Facebook o la página de internet, no sé, vamos a ver. Las transmisiones especiales nada más es por YouTube, etcétera. Y puede ver también cosas que se están poniendo escritas en Facebook y todo eso. Búsquenos como Ministerios Palabra de Fe. También visiten nuestra página de internet, mpfccc.org.
y puede ver también más información ahí. Cheque nuestra lista de televisión y radios para ver si estamos en su ciudad, en su estado, y si no, ore para que el Señor abra puertas ahí. O también igual están estas plataformas donde puede ver todo esto. Gloria a Dios. Si alguno me quiere ayudar a llevar el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo, hay maneras de dar ahí. Si me quiere ayudar a llevar el mensaje de reino y gobierno, el reino de Dios y el gobierno terrenal. Por eso se llama así. El Señor así me dio este nombre hace unos años atrás. Reino y gobierno. El reino de Dios y el gobierno terrenal. Cómo Dios quiere involucrarse en el gobierno terrenal, en el gobierno, en la sociedad, para hacer una mejor sociedad. Claro, el rapto va a ocurrir, cosas se van a poner peor, todo eso yo lo creo, lo he predicado. Sin embargo, no es para que estemos con las manos cruzadas, somos un ejército de ocupación. Y nos puede ayudar a llevar este contenido a través de la página de internet, también posiblemente en estaciones de radio. A veces puede ser posible. No todas, pero el audio o televisión podemos. A veces ponen una advertencia, ¿no? Dice, este programa es pagado, y así la estación de radio o televisión se deslinda de responsabilidades. Pero el mensaje sale. Aleluya. Ore al respecto. Ore si usted, dígale así, dígale a Dios su Padre que yo le dije así. Dígale así, dígale, Padre, te voy a decir como dijo el hermano Hughes. ¿Quieres que sea socio con el hermano Hughes y le ayude a llevar este mensaje de fe a las naciones? Este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo. El mensaje de reino y gobierno. Si el Señor dice sí, entonces obedezca, es todo. Vea cuál es su participación. Pregunte, indague, inquiera al Señor. ¿Cuánto quieres que siembre cada semana, cada quincena o cada mes? El Señor le va a hacer saber. Si no, le recomiendo que busque otro ministerio donde usted se comprometa y tenga un compromiso con Dios y ese ministerio. Y así use su tiempo más sabiamente. Si el ministerio es palabra de fe, no lo alimenta, yo le digo esto en el amor de Dios, pero la Biblia dice que debemos en Efesios y otras partes dice que debemos de redimir bien el tiempo, usarlo bien. Entonces, ore al Señor si este ministerio no es para usted, no pierda su tiempo, porque el tiempo es valioso. Lo que usted hizo hace 2 horas ya jamás va a volver. Bueno o malo, ya nunca más en esta vida, en este planeta Tierra y en este universo, ese tiempo ya no va a volver. Lo que usted hizo ayer ya pasó, ya no va a volver. Use bien su tiempo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por cada persona que nos ve, nos oye en diferentes lugares. Y yo te doy gracias por aquellos que van a responder a este llamado, Señor, de ser socios de Ministerios Palabra de Fe y ayudar a los hermanos Hughes a llevar este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo. Te alabo a ti, te doy gracias, Señor. Estas palabras van dirigidas a ti 100%, porque tú eres el que traes convicción a los corazones de ellos. Gracias por aquellas personas que están interesadas en aprender, en saber estos temas. Señor, gracias que tú traes sabiduría, revelación, convicción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aquellos que van a responder, aquellos que ya son socios de Ministerios Palabra de Fe. Padre, yo hablo una cosecha abundante y te doy gracias que tú abres las ventanas de los cielos. Declaro que ya están abiertas en Cristo Jesús. Padre, gracias que tú estás trayendo bendición a sus vidas. Hay bendición en sus casas. Bendice sus hijos, sus casas, sus hogares, sus negocios, sus finanzas y son multiplicadas en el nombre de Jesús. Bienes y riquezas hay en sus casas. Te damos gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. Bien, esto fue una transmisión más y una emisión más de Reino y Gobierno de parte de Ministerios Palabra de Fe. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más sobre este tema, visite nuestro sitio web www.mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com o llámenos al 480-458-8618 o al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.